Hola. Vamos a comenzar la tercera ponencia del jueves, que será un poco la conclusión del día. Bueno, el ponente es Tomás Villasante, imagino que la mayoría lo conoceréis. Tiene un gran historial, ¿no?, en los movimientos sociales y especialmente en el estudio de las metodologías participativas y dinamización de movimientos sociales y rurales. Y su ponencia va a ser democracias transformadoras y gestión residencial. Y nada, comenzamos. Os dejo con él. Buenas tardes. Vou falar principalmente en castellano. ¿Qué pasó? El micro. Con micro. No se me oye bien, así no tengo potente. Venga. Y si luego me levanto por ahí, ¿qué hago? Hay uno de más. Vale. Es que estar así sentado aquí parece una cosa. Bueno, voy a hablar en castellano porque creo que nos entendemos todos bien. Mi padre era castellano, mi madre gallega, o sea que si habláis valenciano despacio también lo entiendo, creo. Y agradecer a Innopedia Urbana la oportunidad de estar esta mañana en un debate que me parece muy interesante y haber escuchado algo de los debates de la tarde. Agradecer también que haya sobre todo gente joven y no gente tan mayor. Es decir, para uno que ya va cumpliendo años, pues esto rejuvenece. Y un anuncio sobre la mecánica de esta charla, que me han dicho que más o menos 3/4 de hora y luego como media hora de debate, una cosa así. Pero si me veis interrumpiendo, yo agradezco. Y la cosa se hace menos pesada y, vamos, dialogando más y yo me adecuo más al tipo de preguntas o de cosas que podáis plantear. Yo he pasado un texto que tiene como 4 o 5 esquemas, diapositivas, pero aquí en lo que voy a presentar hay más. Entonces me vais a permitir que no pase por todas las diapositivas, porque eso es una burrada que nadie es capaz de seguir, ni yo mismo. Y entonces voy a centrarme solamente en algunas. Y si alguna os interesa más, pues nos detenemos ahí, sin más. Bueno, para empezar, bueno, y eso lo hago también porque como esta mañana ha habido algún debate que me ha suscitado otras ideas, pues cambio un poco de lo que tenía. Bueno, para empezar, la idea es que en lo que nosotros hemos venido trabajando en lo que se llama la red CIMAS, que es una red de unos 40, 50 profesionales, que 10 o 12 somos los que estamos más activos, digamos, pero que estamos en diversas partes de la península y de América Latina, pues entendemos que el concepto de praxis de Gramsci y el concepto de enacción de Francisco Varela, que aparentemente deberían ser muy distintos, sin embargo coinciden bastante. Y es un poco una base epistemológica, teórica, filosófica, política, como queráis llamar, que parte de la acción como dolores o como sensaciones placenteras de las personas y de los colectivos. Luego viene una reflexión en donde se desdoblan las cosas, se separan, tal. Y luego hay una finalidad de acción operativa para que esto se pueda llamar participativo. Cuando no partimos de la acción y cuando no llegamos a la acción, lo participativo queda muy bonito, pero no es participativo desde nuestro punto de vista. Digo esto así como un primer enfoque, lo cual significa que esta de las acciones primeras es un punto de escucha muy importante, pero no de escucha de lo que se dice a primera, como las encuestas, ¿no? ¿Usted qué está? ¿A favor del Real Madrid o del Barcelona? Es una pregunta banal, trivial, sino de tratar de escuchar aquello que está oculto, que esa es la dificultad. O sea, si tenemos una pretensión técnico, metodológico, científica, no sé qué, y si nos pagan, es no para decir lo que ya sabemos que ha dicho la gente, sino para saber lo que hay que no dice la gente. Esto es mucho más complicado. Entonces eso necesita un proceso metodológico
¿Por qué? Porque las personas básicamente somos muy contradictorios. Y decimos una cosa en casa y con nuestros amigos, y decimos otra cosa en público, y hay otras cosas que no decimos ni siquiera en casa. Entonces depende de las metodologías, si hacemos encuestas, si hacemos etnografía o si hacemos participativo, acaban apareciendo unas u otras cosas. Para ir rapidito con esto y no calentar mucho la cabeza, que no tenéis por qué saber de sociología, hay unos compañeros de Córdoba que han inventado lo que le llaman la encuesta deliberativa. ¿Qué significa esto? Pues que hacen una encuesta. Todos conocemos las encuestas. Los resultados de la encuesta agarran a la misma muestra, a la misma gente, y le dicen: nosotros hemos sacado esto, el 85% dice esto, el 35%, y ¿ustedes qué les parece? Entonces la gente se pone a deliberar, a debatir en un taller, y salen cosas muy diferentes de lo que habían dicho en la encuesta. ¿Me explico? Es decir, y no es que la gente esté loca, no es que seamos esquizofrénicos, algunos más que otros, pero no es que todos seamos esquizofrénicos, es que preguntamos mal. Preguntamos de una forma muy simplista. Y entonces sale lo primero que sale. Es decir, pero eso no quiere decir que sean esas verdades profundas. He puesto esta cuestión aquí de los dispositivos metodológicos, porque a base de estudiar experiencias, básicamente las que más nos interesan desde el punto de vista positivo, son las de, bueno, hay algunas de India, hay algunas de América Latina, hay algunas europeas también, que han sido de planificación participativa, que son las que nos parecen más interesantes. Entonces, voy a explicar esto y luego meto una cuña publicitaria de 3 experiencias que me parecen interesantes. Por ejemplo, no es lo mismo elegir representantes que elegir portavoces. Representantes los elegimos en una asociación de vecinos, en un sindicato, en un partido político, en unas votaciones, y esto ya para 4 años, para 8 años, para no sé cuántos años, ya saben de todo. Bueno, esto es una simplificación demasiado burda, que ya todos comprobamos que no funciona demasiado. Portavoces es otra cosa. Es decir, aquí acordamos algo y alguien hace de portavoz para ese tema concreto nada más, y seguramente para otro tema ya sería otra persona. Es decir, que son cosas distintas, pero sin embargo, lo uno nos echa a pelear y los otros nos echa a colaborar. O sea, si todos quieren ser los representantes, pues elecciones y el que gane es mejor, ¿no? Pero si elegimos portavoces, pues tú eres portavoz para hablar de fútbol y tú para hablar de cine y el otro para hacer arquitectura y el otro para hacer un sondeo y el otro para no sé qué. Y entonces pueden colaborar porque no están compitiendo por lo mismo. ¿Me explico? Asambleas informativas, esta mañana decía algo de eso, asambleas informativas o asambleas con talleres y grupos. Si yo aquí doy una información y dirijo esta asamblea de todas y todos vosotros que estáis ahí, a ver, yo tengo un poder y os puedo engañar. Por más que esto se llame una asamblea y que habléis todos y votéis. Pero, si nos dividimos en grupos pequeñitos, de 5 o 6 personas, cada uno propone sus ideas en el grupo pequeño y luego hay portavoces de esos 5 o 6 grupos y se construye a partir del pequeño grupo al grupo grande, entonces es mucho más difícil que yo os engañe que luego cualquiera que dirija una asamblea. Entonces, ojo, ¿la asamblea es la máxima de la democracia? Depende cómo se organice la asamblea. ¿Veis? Una nos echa a colaborar del pequeño grupo al grupo grande, otra nos echa a pelear, a competir por quién maneja la información para la asamblea. Bueno, podemos seguir con muchos de estos temas. Votaciones y ponderaciones, por ejemplo, igual. Votar. Pues la democracia es votar, ¿no? Esto me lo decía el otro día una persona más o menos reaccionaria de mi pueblo, en un debate. Y digo, hombre, votar está bien, yo no me opongo, pero el problema no es la votación, el problema es votar qué. O sea, ¿cuál es la pregunta de la votación? La pregunta del referéndum. ¿Puedo votar entre 2 partidos, entre 17? ¿Podría votar a 2 partidos a la vez? ¿Por qué no? ¿Podría
Es más, por ejemplo, en presupuestos participativos muchas veces hacemos sistemas ponderados. Usted tiene 5 puntos y de estas 20 propuestas le da 5 puntos a uno, 4 a otro, 3 a otro. Fíjense, si yo tengo que elegir en una votación tradicional, lo que estoy haciendo es una competición. Pero si yo puedo distribuir mis puntos, 5, 4, 3 o que sea, tal, entre varias, sin duda que una me gustará más que la otra, eso es normal. Pero he de leer las otras, he de ponderar también las otras que en principio no es la mía. Y eso le añade un plus de colaboración al proceso, ¿no? Controles y observatorios, igual. La democracia es el control de los políticos, no sé qué, tal y cual, y si cumple que vengan los jueces y los maten, vamos, pues los meten a la cara. Bueno, a ver, ¿no sería más fácil, y tenemos algún ejemplo por aquí en el Estado español muy característico, que previamente hubiera un observatorio que dijera, a ver, estáis llegando a una confrontación, ¿por qué no encontráis unas vías de encuadre de diferentes fórmulas, ¿no? Más o menos federales, menos federales, más confederales, más autonomistas, más no sé qué, más lo que ustedes quieran? Y vamos preveyendo que no se llegue al conflicto. Porque el conflicto de competición entre dos fuerzas, en este caso aprovecho para hacer una referencia personal, que tratan de tapar algunas cosas que no deben ser muy visibles, como un 3%, un 5%, y tantas cosas más, pues a lo mejor nos distraen entre dos muñecos de guiñol y no vemos el trasfondo de la cuestión. Un observatorio sí lo puede hacer. Es decir, muchos de estos casos, imaginaros otra cosa, un ejemplo concreto de la isla de Lanzarote. Nos pidieron que hiciéramos el plan participativo de la isla. Y había 300.000 euros, que tenía el consejero. Y nos dijo, a ver, ¿qué hacemos con estos 300.000 euros? Yo siempre digo, a ver, las asociaciones de aquí, no sé qué, hacer proyectos, ¿verdad? Y entonces, con unos criterios objetivos, ¿no? Distribuimos esto. ¿Los criterios objetivos de quién? Porque ya empezamos, si son de quién ya no son tan objetivos, ¿no? Entonces hicimos al revés. Reunimos a todas las asociaciones de Lanzarote y le dijimos, a ver, pongan ustedes los criterios. Hagan ustedes la pregunta. Pues a ver, los criterios, aquellos que siempre le tocaba a la capital y a otros municipios no les tocará. Vamos a priorizar propuestas que lleguen para toda la isla y no solamente para la capital. Propuestas que lleguen para mujeres y niños que siempre se lo quedan unos cuantos patriarcas por ahí por medio. Propuestas de medio ambiente. Es decir, la gente, la misma gente, fue enormemente generosa a la hora de sentar los criterios. Dijimos, bueno, ya tenemos los criterios consensuados y la misma gente, ahora mismo ustedes se van a sus pueblos, a sus asociaciones, a sus ONGs, y hacen propuestas con estos criterios. Y claro, ahí le sale a cada uno su competitividad. Yo quiero dinero para mi asociación y no para la tuya. Ojo, pero ya hayan sido generosos en los criterios. Es decir, que si empezamos por los criterios, ¿verdad? Y luego hacemos las propuestas, metodológicamente estamos generando un sistema de colaboración. Pero si empezamos por las propuestas y los criterios, la gente no los controla y vienen desde un equipo técnico, desde un político, no sé qué, es decir, metodológicamente no es responsabilidad de los políticos, no es responsabilidad de la gente, es responsabilidad de los técnicos o de los metodólogos que proponemos unas y otras metodologías. Digo esto para que nos autorreflexionemos de qué estamos hablando y no echemos demasiadas culpas fuera. ¿Esto dónde lo hemos aprendido? A ver cómo va esto. Acá. No. Esto son la cosa de las redes sociales, ¿verdad? Tipos de liderados. Bueno, voy a quedarme aquí en esto. ¿Esto dónde lo hemos aprendido? En varias experiencias. 3 experiencias rápidas como pullas publicitarias. Como eso no lo tengo ahí, pero me adelanto y lo tengo de esto. ¿Se me oye igual? Sí, sí. Tengo que grabar, hay que grabar, no sé qué. Aquella máquina me está grabando. Kerala, un estado de la India que tiene 32 millones de habitantes.
¿Se imaginan? ¿Cuántos tiene el país valenciano? 5. 5. Bueno, pues multipliquen. Hacen planificación participativa desde el año 96. Es un sistema descentralizado, una cosa parecida a la IAP, lo llaman DRP, Diagnóstico Rural Participativo y todas esas cosas. Y hay un libro, para los que lo quiera profundizar, que hay también en internet cosas, etc., de Rosa Pinto, de Viejo Topo, La democracia en marcha, que era. ¿Cómo se puede planificar de abajo arriba, desde los pueblos rurales, a la zona intermedia, las comarcas serían, ¿no? Y de ahí al Estado de la India. Claro, un Estado de 32 millones en la India, que son 1.000 millones, pues es como aquí en Marinaleda, una cosa así, una cosa exótica que hay por allí, por el sur, por cierto, es un sitio precioso, lleno de cocoteros. Si alguien quiere hacer un viaje turístico tipo Cuba, pues aproveche que se vaya a quedar. Desde el año 96 son 20 años de experiencia. Cambian los gobiernos, la Frente Democrática de Izquierdas, que es quien impulsó esto, pero entra también el Partido del Congreso, y el sistema de planificación participativa continúa propio, pero continúa. Es muy interesante, porque no estamos hablando de un barrio, no estamos hablando de una ciudad de 1 millón de habitantes, de 3 millones de habitantes, estamos hablando de 32 millones de habitantes. Hay algunas experiencias también de Brasil y de otros sitios interesantes también, pero esta es la más llamativa. Villa El Salvador, en Lima, Perú, es desde el año 71, es la experiencia de planificación participativa más antigua. Es un sistema de 350.000 personas, ahora deben estar en 400.000, por ahí, cerca del medio millón. Un barrio autogestionado desde el año 71. Un desierto sí, de arenita tipo Sáhara. El general Velasco Alvarado agarró a todos los inmigrantes que bajaban de los Andes, en Lima, y los mandó para allá. Y gracias a que había un maestro y una gente por allí, no sé qué, se autorganizaron, comunidad urbana, autogestionaria, Villa El Salvador, Guaras. Consiguieron ser después municipio independiente, que lo son, tienen alcaldes, etc. Desde la autoconstrucción y con un cuartel que puso Fujimori allí para que no se desmandaran estos de izquierdas y con unas bombas que les pusieron los de Sendero Luminoso porque hacían cosas sociales que no era directamente la revolución proletaria de Sendero Luminoso. Pero en medio de todo eso se ha construido un ejemplo referente en toda América Latina de planificación participativa. Si entráis en El Salvador, si entráis en Kerala con K, si entráis en eso en internet, vais a encontrar muchos materiales. En la página nuestra de la red CIMAS, que la voy a poner al final, también está en esa red. Pero como siempre me dicen que esto es de los pobres, muy pobres, cosa que no es verdad, porque Porto Alegre, por ejemplo, o Kerala, son las zonas más avanzadas de Brasil y de la India. Es decir, que no estamos hablando de las zonas más pobres de Brasil ni la zona más pobre de la India. Son zonas, no sé, en términos de esperanza de vida, de educación, de nivel educativo, etcétera, etcétera, son niveles pues, comparables con buena parte de Portugal, de Andalucía, de Grecia, de muchos sitios del sur de Europa. O sea, tampoco estamos aquí hablando de cosas tan exóticas. Pero, como siempre me dicen esto, Londres es otro ejemplo que ustedes si siguen el gobierno de Ken Livingstone en los años 80 de Londres, con una planificación participativa, incorporando unas 1.000, 2.000 asociaciones populares de Londres, pues también es interesante. Después, Margaret Thatcher se lo cargó, el Tony Blair, que era del mismo partido que el Livingstone, también se lo cargó, volvió a salir alcalde en el año 98, 99, etc. Londres continuamente resurge a pesar de que la política del Reino Unido achaca sistemáticamente las experimentaciones de planificación muy interesantes que hay. Y habría mucho, para no hacer muy largo. ¿Qué hemos aprendido de todas estas? Pues que la legitimidad cuantitativa y cualitativa en la democracia es distinta. Estamos acostumbrados a la legitimidad cuantitativa, es decir, una persona voto,
que está muy bien, cada 4 años, que ya no está tan bien, por lo menos en Suiza hacen referéndums, ¿verdad?, cada año y varios, se puede hacer técnicamente. Incluso hay más, hay un autor norteamericano que recoge una experiencia de Helsinki, en donde propone una cosa que sería lo más coherente, que cuando hacemos la declaración de la renta, todos los años, ¿verdad?, igual que nos pregunta, ¿quiere usted donar este dinero para la Iglesia Católica o para asuntos sociales? Bueno, pues en vez de hacernos una pregunta tan sencilla, podríamos en una hoja con 4, 5, 6 preguntas, ¿no?, que hubiera construido la ciudadanía diciendo, ¿quieren ustedes que nos peleemos por Cataluña o quieren ustedes que lleguemos a un acuerdo con los catalanes, por ejemplo, ¿no? ¿O quieren ustedes que las pensiones se suban por negociaciones entre 2 partidos o que estén fijadas por ley, con un porcentaje, por la ley, por la Constitución, con un porcentaje de revalorización automática? ¿Quieren ustedes que la salud pública, etcétera, etcétera? O sea, son cosas muy sencillas, muy sencillas. El problema no está en la respuesta, en la votación, para que sea democrático. La cuestión está en la pregunta. Esta mañana lo decía. ¿Y quién puede formular la pregunta? Pues mire, acá lo que nosotros hemos visto es que el número de gente activa en los movimientos sociales es un 1 o un 2%. En el 15M, ejemplo de movilización social que hemos tenido en este país, no éramos más del 1 o 2% de las plazas. Y sin embargo, un 60, 65, 70% de los sondeos, estos chicos tienen razón. Entonces ahí hay algo, ¿verdad? Y no era una votación, era una movilización y un generar algunas preguntas fundamentales para la sociedad, básicamente. Y en medio, entre el 1 o 2% y el 65%, pues hay una serie de gente que te importa hacer manos todo, incluido las votaciones, incluido todas esas. Pero entre el 1 y el 2% y el 65% hay un 25%. 20, 25, 30%. Que es esa gente que retransmite lo del 1 o 2% hasta el 70%. Y que normalmente no tenemos en cuenta, ni los partidos, ni los sindicatos, ni las asociaciones. Solo los tienen en cuenta la televisión. La televisión que es muy lista, claro. Para eso tienen en la televisión sondeos constantes de audiencia. Porque lo importante es cómo se comenta la serie en la casa. ¿Me explico? Una serie que se comenta tiene audiencia. Una serie que no se comenta en casa, entre los amigos, en el trabajo, no tiene audiencia. Entonces, la clave no está en que la serie sea buena o mala. La clave está en que se comente. Porque ese comentario, cara a cara, oye, tanto de los cacharritos de los móviles estos que tenemos, como de la televisión, como de cualquier cosa, lo que se comenta es que se está interiorizando y estamos haciendo propaganda de ello, ¿no?, en el cara a cara, y esa es la interrelación entre los unos y los otros. Igual que el 15M. El 15M, ¿por qué pasaba del 1,2 de las plazas al 65%, 70% de aceptación? Por los comentarios que hubo, ¿no?, fuera de las plazas. Las plazas no había nada. Hacer el cálculo, hacer el cálculo de cuánta gente cabe en la Plaza Cataluña, cuánta gente cabe en la Puerta del Sol, cuánta gente cabe en las setas de Sevilla o aquí en Valencia, no sé dónde era, y el conjunto de la población de la ciudad. O hacer un cálculo todavía más rápido. En vuestros barrios. Imaginemos que en vuestro barrio hay 20.000 personas viviendo. ¿Ya? Y de repente hay una asamblea, porque ocurre alguna cosa, de 200 personas. A ver, matemáticamente ya sabéis cuál es la proporción, ¿verdad? Eso no es representativo. Mentira, eso es muy representativo. Porque 200 personas sobre 20.000 significa, y la gente lo dirá al día siguiente, allí estaba todo el mundo. Y lo importante no es el número, lo importante es ese concepto de todo el mundo. Que al día siguiente, en el bar, en el fútbol,
en el comercio, no sé qué, la gente comenta. ¿Y qué comenta esto? Pues que para que haya 200 personas en un grupo, en una población, un universo de 20.000 personas, hay gente joven, hay gente mayor, hay gente de derechas, hay gente de izquierdas, hay gente religiosa, hay gente que no es religiosa, hay gente inmigrante, hay gente no inmigrante. Eso es lo importante, la diversidad. Y esa es la legitimidad cualitativa de un proceso democrático y participativo. Cuando hablamos de democracia participativa, no estamos hablando de números, estamos hablando de que la construcción de la iniciativa primera, de las preguntas primeras, de la investigación primera, ya que estamos en la universidad, etc., se hace desde la pluralidad. Es decir, no hace falta que sea mucha gente, lo que hace falta es que sea diversa. Y que siendo diversa se ponga de acuerdo en construir colectivamente. Esta es otra lógica. Esta es otra lógica. Si queréis, pues una lógica parecida a la lógica del sorteo que algunos defienden, ¿vale? O la lógica de los presupuestos participativos, que la gente no se agrupa por partidos políticos, sino que se agrupa por procesos muy concretos. Yo quiero una calle, yo quiero un polideportivo, yo quiero un programa de radio feminista, yo quiero un programa de ecologistas, no sé qué, plantando árboles. ¿No? Y ahí se pueden agrupar para un tema muy concreto sectores muy diversos, no por razones ideológicas, sino por razones de necesidad o de propuesta concreta. En Badalona, normalmente está el 1 o el 2% de la gente que participa en presupuestos participativos. En Badalona conseguimos que participara el 5%. 200.000 habitantes, Badalona. En mi pueblo, que somos muy poquitos, somos 1.500, participó el 25%, pero eso es porque ya estábamos todos peleados, claro. Entonces había que ir todos allí a ver si sacábamos la conexión del pueblo de arriba con el pueblo de abajo. Todos los pueblos castellanos están peleados, los de arriba con los de abajo, pues entonces los de arriba no los vamos a poder. Pero era una rivalidad ideológica, era una realidad para un tema muy concreto. ¿Me explico? Es otro tipo de construcción. Es decir, la democracia participativa tiene muy poco que ver con los votos. Y esto es algo que nos va a costar. Claro, llevamos 2 siglos desde la Revolución Francesa diciendo un hombre, una persona, un voto, no sé qué, tal y cual. Y esto es la única idea de democracia que tenemos. Bueno, pues eso lo ha manejado Franco, ¿eh? El referéndum de Franco era una persona en voto. Ojo, o Fujimori, o Felipe González, nada más. Entonces, vamos a entendernos entonces de qué estamos hablando cuando estamos hablando. Ay, que me paso yo del tiempo y nadie me interrumpe, que es lo peor. A ver, esta gente funciona con redes, no tengo ahora tiempo, pero... Y lo de los liderazgos igual. Los liderazgos, hay liderazgos personales y hay liderazgos rotativos, hay liderazgos. Por ejemplo, en América Latina una cosa muy graciosa que nos ha pasado siempre, es que en América Latina hay muy grandes líderes, varones. Pues sí. Pero detrás de cada gran líder varón en los barrios de América Latina yo siempre encuentro 10 o 12 mujeres. Que dicen, no nos interesa ir a hablar con el obispo, no queremos ir a hablar con el alcalde, vete tú. Pero, ojo, tienes que decir esto y esto. ¿Me explico? Es decir, mujeres además que son cabezas de familia, es decir, que el marido ya no las aguanta porque son unas activistas y se emborracha o se va de casa, que son los que traen el dinero a casa, que cuidan sus hijos y que además son líderes comunitarios. Pero que no quieren ejercer ese liderazgo patriarcal, personal, de egos, no sé qué. A ver, que vaya, una mujer siempre, ¿no? Pero que vaya fulanito, que vaya menganito, ese sí, que habla bien, no sé qué, tal, pero ellas han definido un poco lo que es. Esta lógica de liderazgos colectivos es muy interesante. Es muy interesante. Y es interesante ahí el movimiento Los Sin Tierra en Brasil, por ejemplo, o el movimiento zapatista en México, o los movimientos indígenas en Ecuador, etcétera, son muy interesantes de cómo ellos funcionan internamente con estas otras democracias.
que no es decir, que no es la democracia esta que nosotros conocemos aquí, que nos parece tan perfecta, bueno, nos parecía tan perfecta, y que le vemos en el centro. Entonces, ¿cómo aprender de otras formas de democracias deliberativas en que hay reparto de liderazgos? De alguna forma, por llamarlo de alguna manera. Pues esto es una escalera de participación, la más simple que yo tengo. Se necesita un primer escalón de información y transparencia, uno segundo de reglamentos y consultas. Los reglamentos de participación, yo cada año que pasa les doy menos importancia. O sea, y luego si queréis entramos en ese debate. Hay otro siguiente escalón que es metodología participativa, que es lo que yo os estaba planteando. Cómo la metodología es la que verdaderamente discrimina entre que haya una democracia o no. Que nos echemos a pelear o que nos echemos a colaborar. Porque esta es la diferencia fundamental entre democracia representativa y colaborativa. Y luego, finalmente, cuando se puede, y eso se consolida, llegamos a sistemas de cogestión o autogestión, que normalmente no son contrapuestos a la cogestión con la autogestión, funcionan al mismo tiempo. Por lo menos en los municipios que nosotros hemos estado viendo y estudiando. Sí, este es el final, entonces, el final de la cosa. Este es un modelo generado, ¿verdad? En donde trato de recoger algunas experiencias que están en construcción, algunas de Ecuador, algunas de parte porque estamos como observatorio en Madrid observando lo que hacen los municipios del cambio y bueno, criticando, pero al mismo tiempo proponiendo. Entonces, ¿cómo funciona? Hay 4 circuitos. El circuito de la izquierda sale de la gente, va a los partidos políticos, hay las elecciones, se eligen los parlamentos y los plenos, estos hacen las leyes las desarrollan los gobiernos, que le mandan a los técnicos, y los técnicos bajan a la gente el servicio de educación, de salud, de policía, de lo que sea. Ese es el circuito que ya conocemos. Como no funciona demasiado bien, el propio circuito se ha inventado a los jueces para que cuando haya una corruptela pues puedan entrar, ¿verdad? Y al cuarto poder, es decir, a la prensa, es la que de alguna manera crea el ambiente para que los jueces intervengan. Esa parte de la izquierda, digamos, es la parte que, bueno, es la menos mala, que se suele decir, de los sistemas democráticos que tenemos. Bueno, pues ahí la tenemos. Pero tiene graves deficiencias, que no voy a entrar en ellas ahora si todo lo que hay. Pero lo que me interesa es rescatar que hay otras formas. Por ejemplo, en la derecha, todas esas otras, la misma gente que cada 4 años vota, bueno, pues se meten en asociaciones, por lo menos ese 1, 2, 3, 4, 5% de la población, genera grupos motores. Grupos motores tienen una diferencia con las asociaciones. Grupos motores son para un tema muy concreto. Yo quiero el carril bici de Sevilla, entonces hacemos un grupo motor en el barrio para un carril bici que pase por aquí, por aquí, por aquí. No para todas las cosas del mundo mundial, no, para una cosa muy concreta. Yo quiero hacer un programa de radio de no sé qué, pues igual, yo somos un grupo de jóvenes que tenemos un casal que está vacío y vamos a ver cómo hacemos ahí una actividad. Entonces, a través de eso, pues, asambleas y talleres, los que hemos hablado, se hacen planes, los planes llevan a hacer presupuestos, los presupuestos le llegan a los técnicos y los técnicos hacen con la gente servicio. Pero entonces, fijaros, esas mesas técnicas de salud, esa mesa técnica de educación, esa mesa técnica de seguridad en un barrio, esa mesa técnica de construcción de urbanismo, de viviendas, etc., es una mesa técnica que obedece a los gobiernos, que cada 4 años tenemos ese sistema, pero también obedece a una construcción colaborativa en donde no aparecen los partidos, donde lo que aparece es el sistema de planificación participativa, de todos estos ejemplos que os estaba contando. Sustancialmente, pues en Kerala, por ejemplo, como en la India la gente se muere tan pronto, pues a los 50 años se jubilan. Pero ¿qué pasa? Como en Kerala tienen un nivel de esperanza de vida como aquí, de 70 a 80 años,
pues tienes desde los 50 hasta los 80 años, tienes una cantidad de gente mayor, de voluntarios haciendo la de Dios. Y entonces esos son los que hacen democracia participativa, son los grupos motores dinamizadores de los procesos de allá. ¿De acuerdo? Entonces, claro, hacen unos planes, hacen unos presupuestos que son obligatorios para los técnicos. Y entonces el técnico dice, bueno, a mí me paga el gobierno, pero también tengo este plan que me ha dicho la comunidad que tengo que hacer. Entonces, en un sistema ya de cogestión y autogestión, esas mesas técnicas y la gente procomún, en un centro de salud, en un centro educativo, en un barrio, no sé qué, pues gestionan con un presupuesto y un plan y con un gobierno que tiene una ley. Como eso, a pesar de todo, no acaba de funcionar bien, porque no somos tan perfectos. El cuarto circuito, que por allí era jueces y cuarto poder, por el otro lado es observatorios e internet. Es decir, que por ejemplo, el observatorio que tenemos en Madrid de vigilancia de lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, que es progre y alternativo y no sé qué, tal y cual, que tiene sus líos también. Entonces, claro, la cuestión es, ¿dejamos que se peleen los de la cumbre del Ayuntamiento de Madrid y no sé quién otro? O preventivamente, desde las universidades, los movimientos sociales, etcétera, tenemos un observatorio y le decimos a la gente, oiga, que por ahí van mal, que por ahí nos peleamos, que si unos hacen democracia digital nada más en Decide Madrid y los otros hacen foros locales en los distritos y no se entienden unos con otros, pues esto va a acabar mal. Entonces, prevenir, pues este año estamos trabajando a ver cómo los foros locales y la democracia digital se pueden encontrar y pueden trabajar juntos. Porque aquí todo el mundo es muy bueno, pero hay que ver por dónde van todos estos procesos. Bueno, esta es una escalera un poquito más complicada. La tenéis en la ponencia, pues si la queréis ver. Y en eso, en un lado está la planificación, en la parte de arriba, desde la normativa técnica sectorial hasta la planificación participativa, y en la parte de abajo está la gente, ¿verdad?, desde los usuarios que ruegan y piden desde el escalón más bajo hasta una participación directa y con poder de decisión. Este es el ejemplo para un municipio tipo Madrid. Estas son las referencias 7 y cuarto, creo que he coincidido con los 3 cuartos de hora de lo que tengo que venir, porque no me importa. He sido todo atropellado diciendo cosas. Como supongo que ellos lo han atropellado, habrá cosas que no se habrán entendido, que vale la pena discutirlas, y a mí me gustaría pues, que echáramos un rato de debate. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ha ido muy rápido? Yo quiero. Venga, gracias. Bueno, no había venido valiente. No, yo quiero saber cómo funciona el observatorio para ver si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal y bajo qué criterio. ¿Lo está haciendo bien o mal el observatorio? No. Los de Madrid. Los decretos del cambio. Y bajo qué criterios evaluáis si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Lo que hemos hecho es una rejilla. Bueno, primero, ¿cómo se construye un observatorio? Pues nos juntamos gente de las 6 universidades públicas que hay en Madrid, incluido uno de las Rey Juan Carlos. Bueno, no llegó a venir porque el pobre ya lo tienen allí machacado, ¿no? Una universidad del partido del gobierno, pues, el pobre está allí destrozado. Pero bueno, es muy interesante. Si tenéis la ocasión de seguir los trabajos de Internet y de análisis de lo que está pasando con la tele y con Internet de Víctor San Pedro, que tiene un librito ahora que ha sacado que se llama Dietética Digital, está muy bien, ¿no? Que cuenta como el gran hermano, lo estamos construyendo entre todas y todos, ¿no? Y como le estamos dando con nuestros aparatos ahora mismo, que tenéis interés en la metodología participativa, ya estáis fichados todos por el Facebook, y eso se lo venderán al señor Trump cuando lo precise. Ojo con esto. Bueno, este es un análisis de Víctor San Pedro que está en la Rey Juan Carlos, o sea que no toda la Rey Juan Carlos está en Pero bueno, de todas las universidades públicas,
Nos reunimos con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, con Ecologistas en Acción, con grupos feministas, etcétera, etcétera, etcétera. Grupos de salud participativa, que ahora en Madrid están abundando bastante. ¿Qué más? Bueno, la Federación General de los Ríos, de ambas madres y padres de alumnos, etcétera. Bueno, entonces, cada año hacemos unas jornadas, ¿no? Llevamos 2 y estamos preparando las terceras. Entonces, en principio, nadie se le pregunta ni de qué partido es, ni de qué grupo, ni de qué... Aunque estamos para ver en el sistema democrático del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Que tiene la normativa electoral correspondiente, concejalía, pues qué es lo que nos parece desde el punto de vista participativo, que está funcionando bien, que está funcionando peor. Y sobre todo, más que críticas, o no solo críticas, que tenemos unas cuantas, bueno, podéis entrar al Observatorio Participación de Madrid y os sale toda la rejilla. Lo que queremos este año es sobre todo hacer propuestas en positivo y a ser posible de construcción colaborativa entre 2 concejalías que hay en Madrid que se dedican a la participación, el gerente que está vinculado a la alcaldía, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, el propio observatorio, etcétera, ¿no? De tal manera que podamos cruzar. Incluso una idea última que se le ha ocurrido a Pablo Soto, que es el concejal de participación, que es el sorteo. Nosotros estamos llegando a los movilizados, ese 1 o 2%, cómo captamos la opinión de los no organizados. El año pasado nos encargaron a un grupito que hiciéramos una asamblea de 1000 personas en Cibeles, la intentamos hacer, vinieron 400, hicimos una asamblea no informativa, una asamblea participativa con grupitos y de los grupitos para arriba con 400 personas. Quedó medio regular porque el sistema de convocatoria no era... Entonces este año están inventando el sistema de sorteo. A mí el sistema de sorteo me parece un buen sistema para la gente no organizada. ¿Por qué? Porque en definitiva un sorteo es algo así como una muestra que utilizan los sociólogos, ¿no? Entonces, si tú cumplas unas determinadas normas, tantas mujeres, tantos varones, tantos mayores, tantos jóvenes, tal no sé qué, tal de tal barrio, tal del otro barrio, no sé qué. Si tú cumples con todo eso, pues tienes una muestra. Ahora, si a la muestra tú le haces una encuesta, pues te dicen lo primero que se les ocurre, o sea, chorradas. Han oído en televisión, lo que han oído en un sistema patriarcal, y cosas por el estilo. Pero si tú esa misma muestra consigues que esté durante una semana debatiendo y trabajando como si fuera un jurado de un jurado de un juicio, ¿no? Esto es una cosa que en Alemania se hace con planificación participativa, sobre todo los urbanistas y los arquitectos, en Alemania hay más sitios, ¿no? Que se llama NIP, Núcleos de Investigación Participativa. Entonces está muy bien, porque entonces ahí hay un debate de la lógica popular, digamos, sencilla de la gente, ese 60-70%, con la lógica de los técnicos que ven otras cosas. Hombre, siempre hay el problema de que los técnicos le coman el coco a la gente sencilla, por su lenguaje y todas estas cosas. Pero si hay unos metodólogos que le llevan la contraria a los técnicos especialistas y le dan voz y potencia a la gente sencilla que ha salido por muestra, que ha salido por sorteo, entonces eso se puede reequilibrar y puede funcionar. Por ejemplo, en el caso de Leizarán, una carretera que iba de Navarra a San Sebastián, ¿no? Por toda la montaña, y que ETA no hacía más que ponerle bombas allí a los ingenieros y a los constructores, se adoptó un sistema de esos. Es decir, vamos a ver, el gobierno de Navarra y el gobierno de Guipúzcoa tengo legitimidad para hacer esta carretera porque aquí mando yo y ha sido legítimo. Y ustedes no tienen legitimidad porque son una potencia invasora y tal y cual. Entonces, a ver, vamos a hacer un sistema que no sea tan competitivo, ¿no? ni con bombas ni con votos, sino que sea lo que la gente cree. Entonces, se eligió gente de la zona, normal, sencilla, de la calle, ¿no? A ver, ¿por dónde debe ir la comunicación y cómo debe hacerse la comunicación? Pues salió pues, que la carretera no podía ir por donde decían los ingenieros, ni por donde decía no sé qué. Claro,
ponerle ETA las bombas a la gente de Pasca de base, pues eso es como más complicado, me explico. Y ponerle la Diputación de Guipúzcoa y la Diputación de Navarra a su gente de a pie que viven en los valles, decirle por dónde debe ir la carretera, pues también le cuesta. ¿Me explico? Entonces, es como se introdujo en este caso concreto, que puede ser en otros, ¿no? Una percepción de la gente de base en confrontación tampoco es, en debate con los técnicos de hacer una carretera. En Cataluña, creo que fue en Santa Coloma, no recuerdo ahora bien el municipio, se hizo una cosa parecida también, es decir, digo, ejemplos de cosas que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, y ahora cuento una de Málaga que también hemos hecho nosotros. A ver, aquí había un parque enorme, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con este parque? Entonces, la asociación de vecinos y los movimientos sociales dicen tal cosa, el partido de derecha dicen tal cosa, los partidos de izquierda dicen tal cosa, los técnicos dicen tal cosa, y la gente del común, ¿qué dice? Entonces, seleccionemos un grupo de gente del común, seleccionemos un grupo de gente activista, seleccionemos un grupo de políticos y seleccionemos un grupo de técnicos, ¿no? Y que cada uno diga, bueno, nosotros quisiéramos hacer esto, nosotros esto. Bueno, cada uno formula sus preguntas, sus deseos, y ahora démonos un tiempo para ir construyendo colaborativamente unos con otros. Aquí nadie tiene más poder que el otro, y entonces esa construcción desde la diversidad es lo que legitima el caso de Santa Coloma o el caso de esta carretera, más que la legitimación por los votos. No sé si me explico yo entre la diferencia que hay entre una legitimación por los votos, que yo no digo que esté mal, porque no tengo un sistema, en fin, tampoco quiero que me llamen una cosa rara y eso. Sí. Que en esa situación, cuando hay casos en los que las posiciones enfrentadas, hay algunas que superan cuestiones de derechos. Yo ahora estoy, por ejemplo, pensando en el caso reciente del multireferéndum que había en Barcelona, que se apostaba por hacer un referéndum a la población sobre si colapsaba el tranvía por la diagonal y si se remunicipalizaba el agua, ¿no? Así como las cosas más llamativas que había. Y la postura, por ejemplo, de la CUP fue que eso, o sea, votaron en contra porque era una cuestión de derechos fundamentales y que ni siquiera debía preguntarse. Entonces, cuando son situaciones en las que la pregunta en sí misma es cuestionable, ¿cómo la abordas? Espérate, es que estoy buscando aquí una que quiero mostrar aquí. Ahora, eso es un referéndum. Yo ya he dicho que los referéndums, por más que se vote la gente, o sea, ¿quién formuló esa pregunta? ¿A quién le preocupaba? ¿A la gente de Barcelona? No le preocupaba nada de eso. Eso fue una cosa que le preocupaba, que quería legitimar aquel ayuntamiento de Barcelona, no la de Corte, que yo soy Corte. Quería legitimar era una batería de propuestas que venían, pues entre otras cosas, desde la Federación de Vecinos y otros colectivos que Barcelona en Común llevó al Consejo de Gobierno y que después se votó en contra de que se hiciera ese referéndum o esa consulta a nivel de la mesa de gobierno. Entonces la pregunta es, cuando desde la perspectiva vecinal hay la iniciativa de cuestionar esto, ¿no? De hacer este referéndum, pero la manera que se hace la pregunta está cuestionando derechos fundamentales, ¿qué es más legítimo? ¿Truncar la pregunta en sí o cómo la abordas? Porque el hecho de poner enfrentadas las opciones de municipalizar o no municipalizar el agua ya es una cuestión controvertida, ¿no? Pues ¿cómo consigues construir consenso y la deliberación sobre una situación así que igual es algo que no tienes que consensuar sino que quitar? A ver, cuando las cosas se plantean en plan dicotomía, blanco-negro, yo ya sospecho que hay algo hay. Siempre. Es decir, esto es una cosa que aprendí con Johan Galtung, que es uno de los teóricos prácticos de la mediación más importantes. Y que cuando aparece una dicotomía entre dos posiciones,
Siempre hay que buscar la cuarta, la quinta, la tercera, la cuarta y la quinta. Lo que llaman los pentalemas frente a los dilemas. Nosotros en nuestra metodología llamamos multilemas. O sea, cuando en una comunidad la cosa se polariza en ser solo dos posiciones, hay truco. Casi siempre. Porque estamos viendo las posiciones más superficiales. Y no estamos entrando en las cuestiones de fondo. Está tapándose la cuestión de fondo. Entonces, eso sí es un tema técnico. Un tema técnico es decir, un momento. Aquí hay no dos posiciones, aquí seguramente un eje. Aquí seguramente hay 4, 5, 6 posiciones. Entonces vamos a construir a partir de 4, 5, 6 posiciones. ¿Cuál es nuestra experiencia cuando utilizamos esta metodología de los pentalemas, de los multilemas, que llevamos unos 15 años usando? Que la gente, cuando tú le planteas posiciones superadoras que no están en el dilema, sino que incluyen cosas de una y cosas de otra, van a por esa tercera o cuarta o quinta. Esa es nuestra experiencia. La gente es mucho más lista. Lo que pasa es que la gente no se atreve a decir en alto, en público, esa tercera, cuarta o quinta posición, porque cree que es una posición minoritaria, no sé qué. Y sin embargo, cuando se plantean en los talleres de devolución, metodologías participativas, esto, la gente suele entrar básicamente por esas y suele rechazar el dilema inicial. Entonces eso es una dialéctica rara. A ver, con eso no me quiero escapar de tu pregunta. Yo creo que se necesitarían procesos más largos deliberativos entre todas esas posiciones con una metodología que permitiera despolarizar y construir en profundidad para qué se quiere eso. Porque a lo mejor el problema del transporte es otro. Estamos discutiendo si por aquí o por allá y a lo mejor es otra cuestión. A lo mejor es que es otro diseño de ciudad, es otra... ¿no? Por ejemplo, en el caso de Madrid, que lo conozco más, los casos de Madrid Norte, o sea, Operación Chamartín, Plaza de España y eso, en el observatorio ha sido muy criticado, pero muy criticado. Porque se ha planteado en plan demasiado dilemático, no en plan de profundizar en las cuestiones. Y la democracia participativa necesita tiempo. Hay varias manos, 1, 2, 3, 4. A ver, por orden, porque además no han hablado. Continuar, yo la pregunta que tengo es, esto suena maravilloso, pero ¿cómo vais a los sitios que planteáis y luego cómo se acepta? Yo, viniendo de Murcia, el caso de la vía es un caso paradigmático, ¿no? Que, bueno, pues estaría genial poder crear un grupo de trabajo en el que hubiese gente, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo va a hacer? Me viene de maravilla. Tú vas allí y no hay problema, te cuesta dormir, pues te quitamos, te cuesta vino y ya lo que tú quieras, pero ¿cómo se hace para que vaya la gente? Pues tiene que haber voluntad, tiene que haber voluntad política del que manda y de los que contramandan. Este caso es un caso claro, aprovecho para contarlo. Es el barrio de Palma Palmilla en Málaga. En Málaga manda el PP, a ver, para que quede claro. Porque no veáis que esto es, no, es que estos son unos rojos de izquierdas que hacen no sé qué cosas. No, el alcalde de Málaga es del PP y nos contrató. Dijo, ¿y usted por qué nos contrata? Porque aquí va a haber muertos. Y antes de que haya muertos, pues prefiero que intervengáis vosotros. Así, un clarito. ¿Me explico? Hay gente que estaba atrás y atrás vacunaron. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hicimos una asamblea, claro que hicimos una asamblea, pero una asamblea después de crear, en primer lugar, porque pone abajo un grupo motor de 20 personas, en que estaban técnicos municipales, técnicos de ONGs, gente del Servicio de Salud de Andalucía, y vecinas y vecinos a título individual. Este barrio se nos va de las manos, queremos actuar. A ver, esta mañana hablaba alguien de Nazaret, podríamos hablar de Villaverde, podríamos hablar de Nou Barris, bueno, de alguna parte de Nou Barris, etc. En todos los sitios tenemos ejemplos de buena planificación participativa. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, ese grupo estuvo durante un año escuchando a todo el mundo.
mediante un mapeo, un sociograma, que es quién se mueve aquí. Equipos de fútbol, chavales que no sé qué, gente que hace peleas de gallos, gente que va por el consultorio, gente que no hace nada. Bueno, nos salieron como 20 grupos, es un barrio de 30.000 habitantes. ¿Ya? Entonces, claro, le dijimos, incluso en un momento determinado, después de ese año, hicimos una asamblea, aparecieron unas 300 personas, llegó el alcalde, nosotros le dijimos al alcalde que él no podía hablar allí, que él ya hablaba en las elecciones y que este era un momento para que el barrio hablara, que él estaba allí para escuchar y para aceptar que lo que saliera de ese barrio había que hacer. Así de eso lo dijimos. Como el alcalde, o sea, de derecha, es listo, pues aceptó. Alguna concejala que estaba por allí no quería, yo tengo que hablar y no sé qué. Bueno, tú hablas al final si ves que es oportuno. Después se dio cuenta que no era oportuno. Entonces, ¿qué hicimos en la asamblea? Pues un modelo de asamblea, ¿no? Primero, fase de desahogo. 20 minutos, todo el mundo que quiera pedir la voz, siempre que no insulte a nadie, que hable. Entonces, no insultaron a nadie, por suerte, a pesar de que estaba el alcalde, pero dijeron aquí, ¿no? Algunos que solo vienen por cuestiones electorales, y algunos que roban en no sé dónde, y no sé qué, lo dejaron bastante clarito, sin que insultaran. Pero a partir de esos 20 minutos, bueno, miren ustedes, nosotros durante un año hemos escuchado lo que pasa aquí. Y nos ha salido en educación, en salud, en seguridad, en transporte, en limpieza y en no sé qué, todos estos problemas. Así que, como estamos en un colegio, estamos en el patio del colegio, el grupo de educación en tal sitio, el grupo de salud en tal sitio, el grupo de no sé qué tal. Y ahí, sobre este diagnóstico que hemos escuchado de ustedes, ustedes sacan propuestas. Y dentro de media hora bajan con algunas propuestas. Cada grupo se subió, bajó sus propuestas y tuvimos 13 propuestas. Nosotros habíamos detectado 10 y la gente planteó otras 3 más. Bueno, pues ahora tenemos 13 propuestas. En la pared del colegio pusimos las 13 propuestas. Ahora ustedes tienen un sistema de votación, ¿no? Entonces ahora, yo tengo 5 puntos, yo tengo 4 puntos, yo tengo 3 puntos, etcétera, etcétera. Yo le doy 5 a la limpieza, yo le doy 4 al transporte, yo le doy 3 a la seguridad, yo le doy 3, Y salieron priorizadas por la gente, por las 300 personas, que no eran las 30.000, pero que eran lo suficientemente diversas para legitimar esa propuesta. ¿De acuerdo? Salieron 3 cuestiones que había que hacer en el plazo de un año, una especie de presupuesto participativo. Y el alcalde tuvo que decir, sí, yo en un año voy a hacer eso. Y además vamos a sacar una comisión de seguimiento, grupo de control, que pone la mano izquierda, grupo de control, que son una gente voluntaria, ni representación ni nada, gente que tiene tiempo para ir a fiscalizar si el alcalde va a cumplir lo que hemos decidido en la asamblea, sí o no. ¿Sí? Y un grupo creativo, que está a la derecha, normalmente chavales jóvenes que hacían teatro, que hacían páginas de internet, que hacían cartelones, todas esas cosas. Entonces esos 3 grupos, el grupo motor, el grupo de control y el grupo creativo, eran los dinamizadores. Y luego, como había 4 subbarrios dentro de la barriada, la mesa de la Palma, la mesa de la Palmilla, de las 730 viviendas y de las 500 viviendas. Y luego debajo veis mesa de salud, mesa de educación, mesa de migraciones, mesa de seguridad, mesa de empleo y mesa de... que eran grupos que se reúnen para hacer planes concretos en cada uno de esos aspectos. Quisiera, puedo hacerte preguntas mientras me parece interesante. A mí me ha surgido, claro, todo el tema este del grupo control, que la gente que tenía tiempo, claro, digo, también precarizando ese trabajo, porque también, déjame que me encanta eso y comparto absolutamente todo, pero hay preguntas que me vienen así como preguntas muy amplias que no las vamos a responder entre todas. La sociedad civil es muy amplia. Todo es que tenemos la responsabilidad de dar propuestas a la clase política. Cuando digo clase política sería muy amplio, pero partidos políticos. Y me planteo, estaba escuchándote en este caso concreto. Este hombre o esta mujer, el partido de X tal, que tiene un salario tal.
toda esta gente que está currando y dando propuestas concretas, dando horas de trabajo, son voluntarias. Claro, a mí me hace plantearme que, o sea, muchas cosas, ¿no? Digo, cómo se ha dividido o sea, vuestro cliente, me pregunto, también yo me dedico a esto. El cliente me dice el ayuntamiento. Claro, es el ayuntamiento. El ayuntamiento es quien os paga. Los técnicos, sí. Claro, pero hay mucha gente currando también. Entonces a mí me produce también como muchas preguntas, ¿no? Pero hablas porque si no. Claro, y después el tema, también es lo que me dedico, el tema de rango, poder y privilegio, ¿no? Yo tengo un reto muy grande cuando montamos espacios de diálogo, que si yo no soy regidora, pero si vengo y soy regidora, consejera, alcaldesa, y estoy ahí como una más, hasta qué punto si yo no soy honesta, digo, mira, yo tengo un rango alto porque tengo este cargo político, si no lo muestro y lo sé visible, eso lo ve todo el mundo, que está el alcalde en el barrio, sí, lo ve todo el mundo. sí, pero que también hay un reto mío que me gustaría que la clase política formara parte de los procesos participativos, visibilizando su poder y su rango y cómo se toma las decisiones. Eso fue a la asamblea. Pero esa persona política tomaba decisiones ahí. No hablaba. Aceptaba las decisiones de la asamblea. Pero votaba también, se levantaba y... No, es que iba a votar si no es de ese barrio. Ya, pero estaba en la asamblea. Estaba en la asamblea para decir, yo voy a cumplir lo que salga de esta asamblea. Es un voto vinculante. Eso es otro debate. Si el voto debe ser vinculante de la democracia participativa o no. Si queréis entramos en eso. Pero quiero decir que a ver, aquí hay dos. O nos quitamos de encima porque no nos pagan y que las decisiones las tomen los políticos, entonces estamos en el sistema en el que estamos. O nos tomamos en serio que estos los políticos se crean allá arriba, cada vez más arriba, más arriba, más arriba, y los técnicos igual, cada vez más arriba, más arriba, más arriba, y entonces nos tenemos que autorresponsabilizar. No toda la población, sino un 1 o 2% de la población, que además puede ser rotativa, porque yo me responsabilizo si me interesa un carril bici, pero no me responsabilizo para un campo de fútbol, o me responsabilizo para un programa feminista, pero no para un ecologista, yo qué sé. Entonces, puede ser distinta gente que nos vamos responsabilizando de cosas distintas, ¿verdad? Porque no confiamos en que las ideas vienen de arriba para abajo, sino que van de abajo para arriba. Entonces, eso es un esfuerzo, claro, pero yo tengo claro que un 1 o 2% de la población en todas las comunidades que yo conozco es capaz de hacer eso. Y además lo hace bien. Ese es el punto de arranque, ¿no? Si no lo creería. Había más palabras por aquí, allá. Antes había alguien por allí que había levantado la mano. O sea, que el orden que queráis. Ahora que comentaba sobre la selección de las personas que van a estar en el proceso de participación, ¿cómo se llega a ese consenso de esa selección de esas personas? ¿Quién las escoge o cómo se llegan a escoger, cómo se llega a hacer esa selección? En general se suelen autoeliminar. Es decir, en los barrios y en estos procesos hay gente que quiere figurar, que quiere estar en todos los sitios, pero no currar, no trabajar con la base, no estar escuchando a la gente, no sé qué. Y entonces, esos son los dirigentes. Pero nosotros los dirigentes les podemos colocar ahí en la comisión de seguimiento, en el grupo de control, en esos sitios que se reúnen de vez en cuando, que figuran, que van a hablar con las autoridades y todo lo que tú quieras. Pero eso no es lo importante. El grupo motor no es un grupo de dirigentes para nosotros. El grupo motor es un grupo de gente sencilla, de mujeres que están haciendo educación popular, que están aprendiendo alfabetismo con técnicas de Paulo Freire, por ejemplo, o jóvenes que quieren hacer una cosa sin embargo, o yo qué sé, o jubilados que están en una esquina sentados así, que le dicen, oye, ¿me echas una mano en esto? No sé qué, tal y cual. Ese tipo de gente que conoce el cotilleo del pueblo, que es lo más importante en democracia, claro. Es decir, una cosa es lo que se dice en las encuestas y en las votaciones, otra cosa es lo que se cotillea en los bares, en los mercados y en todos lados. Y eso es donde está la chicha, y es donde está la verdad oculta de los barrios y de los sitios, ¿no? Entonces, si uno conecta con estos, como antropólogo diría, informantes cualificados, pues si uno, pero vamos, que son cotillas de barrio, así como con todas las palabras, es decir, pues, si uno conecta con esta gente y se entera realmente de lo que hay de trasfondo ahí,
claro, es la clave. Y ese es el grupo motor que necesitamos, que le eche horas, que no sé qué, tal. Entonces, se elige, pues depende para qué. Si es para currar, para ir a preguntar a unos, para ir a preguntar a otros, o no sé qué, entonces eso es una tarea que los dirigentes no suelen querer hacer, incluso que ni conviene, porque un dirigente, el presidente de la asociación de vecinos, el cura párroco, el presidente del equipo de fútbol, va a hacer una pregunta en el barrio y deforma la pregunta, porque no le están contestando a lo que pregunta, le están contestando a lo que se supone que esta persona va a hacer con la información, que es distinto. ¿Me explico? En cambio, si va la señora María o va Juanito, el que juega al balón, o juega no sé qué, pues entonces es otro el nivel de debate que tenemos ahí, de información. Entonces, para el grupo motor necesitamos gente bastante sencilla, con tiempo, que no esté todo el día de reuniones en el ayuntamiento, en el sindicato, en la asociación de vecinos y no sé dónde. No. Esa gente va pues, al grupo de control, bien, porque les gusta, no sé qué. Por cierto, una cosa muy curiosa. En ese ejemplo también hubo que hacer una rueda de prensa, pues claro, que el alcalde fue a un barrio, que no sé qué, que se aprobaran 2 medidas que había que hacer, o 3 medidas que había que hacer y no sé qué. ¿Quién comunica eso a la prensa? En principio los dirigentes, pero el grupo creativo dijo no. Lo que va a llamar la atención en la prensa de Málaga es que vaya la diversidad de la población que tenemos. Tenemos población marroquí, muy bien. Una mujer con pañuelo árabe y bien característica de marroquí que vaya a hablar en nombre de ella. Una persona gitana que vaya bien caracterizado de gitana. Una persona maya que vaya bien caracterizado. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista comunicativo, eso, claro, la rueda de prensa duró 1 hora, cuando normalmente duraba 5 minutos. Y los periodistas encantados. Porque no era el político profesional o el dirigente social profesional que se la sabe explicar todas, sino que era la gente sencilla contando las cosas de forma sencilla. Y además con la diversidad, es decir, con la legitimidad de que eran distintas comunidades, en principio peleadas, pero que estaban diciendo lo mismo en un proceso. Entonces, son pequeñas cosas que cambian la lógica representativa por la lógica participativa. Es decir, ¿quién tiene que ir? Bueno, pues esta vez van a la rueda de prensa estos, en otro momento irán otra gente. Eso es lo más interesante. Y mostramos la diversidad, no mostramos la unidad. Ven ahí la diferencia entre... No sé si te he contestado. Sí. Había por aquí otra pregunta. Bueno, yo, enlazando con supongo que hay casos como este, que un ayuntamiento como os pide pacificar igual un barrio en conflicto, igual es, como que tendrás la contradicción esa de estar pacificando un posible estallido social para un ayuntamiento del PP que interesa como social, que es lo que siempre. Soy un bendito. ¿Y cómo hacer? No, y también cómo poner en juego que tú estás cobrando, que la gente está trabajando voluntaria, que realmente el proceso no sea para tu cliente, sino que sea para la gente. O sea, como que hay muchas contradicciones. A ver, el grupo motor inicial, unas 20 y tantas personas, son técnicos locales de a pie, vecinas y vecinos de a pie, y nosotros, que éramos 2 o 3 personas. Somos los que tomábamos las decisiones estratégicas de cuándo se hacía la asamblea, cuándo no se hacía la asamblea, se invitaba al alcalde, no se invitaba al alcalde, se dejaba hablar, no se dejaba hablar. Todo eso se discutía en una mesa mixta, digamos, de técnicos, vecinas, vecinos, etc. Evidentemente, algunos que íbamos desde Madrid o desde otra parte los cobrábamos, porque si no era perder dinero, ¿no? Pero la gente que estaba allí, los profesionales de la salud o de servicios sociales, cobraban también, porque estaban allí en el barrio para eso. Y la gente voluntaria no. Entonces, ¿quién mandaba allí? Pues ese grupo el que estaba definiendo estrategias, ¿no? Estrategias de cómo se hablaba, qué tiempos, es más. Cuando yo me fui, ellos tomaron otras decisiones que incluso a mí no me gustaron, pero da lo mismo. Ellos ya se habían, en 2 años, ellos ya se habían empoderado con una metodología y eran los que decían, se equivocaban.
equivocaran o no se equivocaran, eran los que tenían que decidir. Eso es lo que, no sé si iba la cosa por ahí. Es decir, claro, yo le planteo al alcalde, y por esto pues no lo haces en el resto de los barrios. Claro, pues no. Claro, en el resto de los barrios hubiera sido ya generalizar un sistema asambleario en Málaga. Y eso ya no le conviene. Lo estaba haciendo como contención. Pero vamos, nosotros ahí no tenemos problema. Nosotros hemos trabajado en Guipúzcoa con Bildu, haciendo los presupuestos participativos en el gobierno que tuvieron de Guipúzcoa. Y nosotros hagamos con el PP, siempre y cuando respeten que la metodología participativa la manda la gente de ese grupo mixto, digamos, variado, etc. Y que están dispuestos a cumplir lo que salga de ahí. Si no, no jugamos. Pero que eso lo cumple alguien del PP, o lo cumple alguien de Bildu, o lo cumple alguien de Izquierda Unida, o del PSOE, o del independentista gallego no sé qué, a mí me da lo mismo. Porque yo a estas alturas ya estoy curado de espanto de ver gente de izquierdas, que es muy de izquierdas, pero que son unos autoritarios. Me refería más a la cosa que no es que venga de la comunidad la petición, sino que viene de arriba, participa, y cambia esta gente. Bien, pues que hay solo... Bueno, lo del conflicto, es que el conflicto no era con el ayuntamiento. El conflicto era entre ellos. Que si los gitanos, que si los marroquíes, que si los latinoamericanos y que si los andaluces. Claro, ahí es donde estaba, por los romanos, ahí es donde estaba el conflicto. Entonces, a ver, la metodología dice, ¿para quién? Es decir, para que no se peleen entre los sectores populares, para que los sectores populares construyan colectivamente y se enfrenten con quien se tiene que enfrentar. ¿No? Que puede ser el sistema policíaco que tienen, que puede ser el sistema de transporte que tienen, que puede ser el sistema de vivienda pública de la Junta de Andalucía que tienen. Eso sí es el problema. Entonces, claro, la dialéctica vista desde un lado es un dilema. ¿Fallos o gitanos? Oiga, perdone, no me cuente usted a mí ese chiste. Vamos a profundizar. ¿Qué es lo que está debajo de eso? Lo que está debajo es que ustedes se están enfrentando a fallos y gitanos, a marroquíes y latinoamericanos, para no tocar el problema de fondo, que es el tipo de urbanismo que hay aquí. Eso es otra cosa, el tipo de transporte que hay aquí, el tipo de limpieza que hay aquí, el tipo de seguridad que hay aquí. Es decir, quién tiene líos con la policía local y quién tiene líos con la policía nacional. Quiénes son chivatos de unos y de otros, y quiénes no sé qué. Es decir, o creamos un grupo de investigación interno al barrio para desmontar todas esas mafias que hay. Porque estamos hablando de esas cosas. Entonces, claro que hay una posición política, pero es una posición política no de un partido, sino una posición política de todo el sector popular frente al 1 o 2% que está en Sevilla, que está en Madrid, que son los que están oprimiendo a esta gente. Ese es el campo. Y lo mismo en Guipúzcoa, Lo mismo en Guipúzcoa. Pues, no sé, ¿qué dices? Sí, por allá, por allá. Yo quería hacer una pregunta más a nivel teórico, ¿no? El concepto un poco más abstracto. ¿Considera, porque siempre nos hablan, ¿no? como constructor o facilitador de una metodología democrática, etc., ¿no? ¿Y consideras positivo una crítica negativa, no negativa, una crítica destructiva externa? No sobre una metodología que te quiere tumbar un proceso, sino sobre la propia democracia, ¿no? A ver. Una crítica destructiva sobre la democracia. ¿De qué democracia estamos hablando? No sé, ¿De la representativa? ¿De la participativa? No, claro, puede negarse a hacer democracia participativa, por supuesto. Pero ¿crees que pero entonces yo me voy. O sea, ¿crees que es positivo para fundamentar una democracia participativa que haya críticas externas destructivas? No me represento un caso práctico de eso. Es decir, esto no sirve para nada. Ahora, pues sí, una de técnica. Ustedes están montando los soviets porque ustedes son el 1 y 2% de la población, ¿no? Y yo quiero un campo de fútbol con mucha más gente que ustedes. Esto sería una crítica en concreto de Esperanza Aguirre al proceso participativo.
Bueno, bien, es decir, lo que le dijimos, miren, no, esto no lo sabéis, primero no estamos en guerra y no hay choques de soldados que yo sepa aquí en este asunto. Segundo, en la medida en que esto es plural, bueno, plural desde el punto de vista religioso, ideológico, de edad, etcétera, etcétera, yo creo que todo el mundo tiene derecho y posibilidades de participar en una construcción colectiva, incluido toda la gente del Partido Popular que quiera estar aquí, siempre que no venga como Partido Popular, siempre que venga a título individual, etcétera, etcétera, a participar en esto, por en Málaga, que en Cusco, que en Madrid, que en cualquier otro sitio. Es decir, ahora, que ustedes no lo quieren hacer por prejuicios ideológicos, allá ustedes, a lo mejor se van a tener que arrepentir algún día, porque el Fondo Monetario Internacional empezó criticando Porto Alegre y al final dijo: Porto Alegre es la mejor forma de evitar la corrupción, porque se debate en asambleas. Claro, ha intentado hacer otra cosa que se llama gobernanza participativa, que no es el original Porto Alegre, etc., ¿no? Pero el actual ministro de Interior de este país, ¿no?, alcalde de Sevilla, que cuando estábamos haciendo los presupuestos participativos de Sevilla, vino un día que nos encontramos por allí por la calle y me dijo: eso no sé qué, una crítica de esas destructivas. Y digo: bueno, espérate al final de la legislatura, que a lo mejor tienes que votar a favor. ¿Y qué pasó? Que a final de la legislatura el Partido Andalucista y el Partido Popular, que estaban en contra del PSOE y Izquierda Unida, que estaban haciendo presupuestos participativos, uno se abstuvo y otro votó a favor. Ni hubo ninguna votación en contra. ¿Cuál fue el truco? La cuestión ideológica, no. Que los chavales de Sevilla, de los institutos públicos, a partir de los 16 años, tenían derecho a hacer una propuesta de mejora para su colegio y otra para el barrio. Entonces los chavales trajeron a sus padres y a sus madres a las asambleas del colegio, ¿verdad?, tanto para la decisión del colegio como... Y claro, eso era algo que no pasaba por el esquema partidista. Entonces gente del PP estaba participando en el proceso participativo. Entonces el señor ministro actual, cuando llegó a ser alcalde, con las peleas de siempre, de izquierda por otra parte, pues entonces dijo: bueno, pues seguimos con los presupuestos participativos, claro, con ninguna coherencia, con ninguna dedicación, manipulando lo que pudo, no contratando a gente que pudiera dinamizar las cosas bien, sino mal, etc. Todas esas cosas, ¿no? Pero ojo, se tuvo que comer muchas de sus palabras. ¿Por qué? Porque era la gente, los chavales del barrio, los que le estaban desbordando a él. O sea, yo no gano nada discutiendo con ese señor, no me sirve para nada. El concepto que nosotros utilizamos en nuestros trabajos, democracias transformadoras, desbordantes y tal, todos esos títulos que se ponemos en nuestros libros, es eso. Yo no te voy a desbordar a ti porque tú seas de derecha, porque tú seas un cavernícola de izquierda, ¿no? Yo le voy a decir a la gente que se movilice por un interés concreto que vaya más allá de lo que tú estás diciendo. Un concejal de izquierdas de Sevilla en aquellos años se empeñó en que había que hacer la gimnasia igual en todos los centros públicos. Y el colectivo 8 de marzo de Sevilla, que se distribuyó estratégicamente por las 21 asambleas que teníamos en Sevilla, hizo mociones y dijo: no, las mujeres hacemos un programa de gimnasia distinto de los hombres. ¿Por qué? Empezaron a dar razones, y el concejal de izquierda decía: no, aquí lo igualitario es que todo el mundo haga la misma gimnasia. Se la tuvo que tragar. Porque mandaban las asambleas, y en este caso las asambleas de todos, motivadas por grupos motores de mujeres que argumentaban por qué ellas querían hacer, por razones de género, de sexo, de horario, de niños y de no sé cuántas cosas más, la gimnasia de otra manera, pero bueno. Esto es ¿cómo se llama? Mandato imperativo. Se llama. Claro, la gente se pone muy nerviosa. Cuando esto estábamos haciendo en Sevilla, mis amigos de Barcelona decían: no, es que el mandato imperativo igual vienen las asociaciones rocotrocas estas cavernícolas que tenemos en Zaragoza y nos mandan eso. Sí, si son las asociaciones de vecinos. Con perdón si sois alguno de las asociaciones de vecinos, yo soy de asociación de vecinos. Pero el asunto no es las asociaciones de vecinos ni las AMPA. El asunto es la gente no organizada que se incorpora al proceso participativo.
que desborda a las asociaciones, a los sindicatos y a los partidos. Cuando llegamos a ese nivel en que la gente normal de la calle desborda eso, entonces estamos hablando de democracia participativa. Entonces estamos hablando de una diversidad de sentido común de la gente que dice, a ver, ¿dónde van esto? Que parece que todos quieren ser los jefes de la banda. No sé, sí. Perdona, que había... No sé si... Tú te querías decir algo, perdona. Sí, pero es que estaba... Mira tú primero, porque lo mío estaba relacionado con lo suyo y como ya ha pasado tanto tiempo, si sobra... Como yo voy a tirar más atrás aún. No. Voy a tirar la primera pregunta. Claro, ya la de él también. Ah, vale. Vale, pues, bueno, ¿le doy? Claro, es que el conflicto que él plantea, bueno, o sea, como que siempre estos procesos se plantean como dos antagonismos entre la ciudadanía, desde su diversidad, y un actor desde la administración pública, y el conflicto que él plantea, hay un montón de lobbies e intereses económicos que tienen un papel súper importante, ¿no? Desde el grupo ACBA de agua, que denunció a la gente que estaba promocionando la consulta por la municipalización del agua, desde el foro, bueno, de la RAE, ¿no? De la gente que, bueno, el lobby de los coches que estaban en contra de que se hiciera el tranvía, ¿no? Entonces, claro, yo lo que veo de limitación de los procesos participativos es que hay agentes que tienen manos invisibles, que no votan, ni votan, ni son elegidos, pero que tienen un papel muy importante en la hacer ciudad, ¿no? En los dos lados. Sí. De la administración. Tú vas a la administración y la administración... ¿Eh? No tiene interminabilidad. A ver. ¿Es público o no? A ver, yo lo que veo en la administración es que no es una cosa, sino que son 25 lobbies y que hay lobbies por todas las esquinas. O sea, tú te vas, yo estaba en Ecuador y tenía dentro del mismo gobierno de Ecuador el lobby que defendía a los chinos y las represas de agua en los Andes y no sé qué. Otro lobby de canadienses extractivistas de metales. Otro lobby, pero en el mismo ministerio, en el mismo ministerio. Otro de energía, ¿no? Otro que defendía lo del petróleo, otro que defendía lo de los paneles solares y otro que defendía no sé qué. Era una guerra interna dentro de los pasillos del ministerio. Pero vamos, yo ahora me vengo a los municipios del cambio o no del cambio y lo que veo es lo mismo. Es decir, aquí cada uno está defendiendo la economía social y solidaria, la economía de pequeña empresa no sé qué, la empresa no sé cuántos, hay de todo, claro. Entonces, yo diría que un ayuntamiento, una comunidad autónoma o no sé qué, pues hay personas que están en determinados departamentos, incluso en el mismo departamento, a un lado y al otro del pasillo, que piensan distintos, incluso que piensan obligatoriamente una cosa por la mañana, cuando salen del ministerio, del ayuntamiento, y se paga su barrio, piensan otra cosa, las mismas personas. Entonces uno dice, bueno, esto es esquizofrénico. No, esto es maravilloso. A mí me parece perfecto que la gente piense distintas cosas. Porque al pensar distintas cosas, podemos agrupar todas las buenas de un lado y todas las malas del otro. ¿Me explico? Es decir, podemos aislar las cosas más reaccionarias y juntar las que son más constructivas y más positivas. De dentro y de fuera de la administración. Porque fuera de la administración también nos pasa lo mismo. En mi pueblo hay gente fuera de la administración que defiende los toros y que defiende el maltrato animal y que defiende no sé cuántas cosas más. Y hay otra gente que no. Es decir, hay gente que defiende, pues, esto de lo de Navarra, de la violación de esta chica, ¿no? Es decir, o sea, aquí, de buenos y malos, yo para lo de participación me olvido. Y esto es una cosa muy compleja. Lo que digo, que es por donde empecé mi charla, es que depende de las metodologías que aplicamos, construimos lo positivo de la gente o sacamos lo peor de la gente para que se pelee. ¿Me explico? Entonces, la gente en ese sentido está un poco en nuestras manos, de los políticos, de los técnicos, porque les echamos a pelear. A veces interesadamente y a veces sin querer.
poco con las metodologías que estamos manejando. Porque hay metodologías muy competitivas, muy de sacar lo peor que tenemos el ser humano dentro. Y hay otras metodologías que son práctico-participativas, la construcción colectiva, como lo queráis llamar, que necesitan tiempo y que necesitan perfeccionarse. Porque, ojo, la democracia representativa, por poner una fecha desde la Revolución Francesa, lleva 2 siglos intentando perfeccionarse y es bastante imperfecta. O sea que la democracia participativa necesitamos por lo menos 50 años o un siglo para que se vaya perfeccionando. Porque la tenemos todavía muy imperfecta. A pesar de ser imperfecta, yo le veo una potencialidad enorme en los casos que yo he estado viendo, pues esto de la India, de América Latina, de Londres o de nuestra comunidad. O, esta mañana lo decía, la última que yo he visto, que es de ayer o de antes de ayer, lo que acabamos de aprobar en Son Energía. Un sistema por internet de democracia participativa, con 20 puntos en España, mañana, el 26, ¿no? Mañana hay una asamblea general de Son Energía en todo el Estado, con 20 asambleas distribuidas en el Estado y tomando decisiones que ha construido la gente, que no ha construido la directiva, de abajo para arriba. No sé si yo me explico. Hay sistemas que estamos avanzando, tardaremos, porque todavía la democracia digital y la democracia cara a cara, pero nos cuesta mucho. El 15M se acabó por eso, porque no sabíamos. No sabíamos cómo organizar la conexión entre las plazas. En Madrid empezamos en la Puerta del Sol, acabamos en unas 100 asambleas, unas 40 en Madrid y el resto en la provincia. ¿Y cómo se conecta todo eso? ¿Cómo se toman decisiones? En una asamblea sí, muy bien, 100, 200 personas. Pero cuando empezamos a ser miles de personas las que tenemos que tomar decisiones, ¿cómo se articula todo eso? Inventamos N-1, propongo y no sé cuántas herramientas, ¿no? No funcionamos. O sea, hay que ser autocrítico, no funcionamos. Y como no han funcionado, bueno, pues han aparecido los partidos que han aprovechado esto y han dicho, bueno, nosotros somos el sistema del 15M. Bueno, vale. Pero el sistema del 15M era otra cosa, ¿no? En origen. Era otra cosa. Lo menos malo que tenemos, pero bueno, tampoco quiero criticar aquí a los de mi facultad. Pero claro, necesitamos experimentar mucho más lo que es democracia participativa, lo que es participación de los barrios, de las comunidades. ¿Estáis nerviosos porque ya estamos a las 8? Pues ya lo he notado. Pues no sé si alguien quiere cerrar para que no cierre yo. Bueno, más que una pregunta, una observación respecto a lo que han dicho ellos todos, ¿no? Que el tema es que cuando se institucionaliza la participación, también, o sea, de alguna forma, muchas veces se pervierte con estas figuras de los referéndums y estas cosas que como de repente se convierten otra vez en el voto, ¿no? Pero es que además, desde mi experiencia ya trabajando y tal, aparecen una serie de riesgos que son increíbles, que son un poco lo que han comentado ellos dos. De repente se hacen preguntas casi que es como para o sea, me he apuntado unas ideas porque no voy a perder. O sea, por un lado se hace como se convierte en un fin, casi, o se convierte en un fin político, ¿no? Que de repente hago preguntas que yo ya he dicho que iba a hacer, pero bueno, así ya por si acaso me curo en salud y de repente no sé qué, ¿no? O casi incluso, mira, no quiero tomar la decisión, la voy a retrasar y tal, y voy a hacer aquí métodos de participación infinitos hasta que bueno, ya se diluye casi, de repente no se toman decisiones, ¿no? Esto no pasa, pero a nosotros nos ha pasado. Y luego también, incluso el hecho de, o sea, se hace participación, también un poco lo que he comentado de él, que de repente está acabando con movimientos sociales que están siendo muy críticos con el sistema o con cualquier cosa y de repente se utiliza casi la participación como vamos a aplanar el camino, ¿no? Y desaparecen un mogollón de iniciativas o, digamos, se quedan un poco como silenciadas bajo un paraguas de participación, ¿no? Que no estoy diciendo que pase siempre, es una crítica, dos críticas en profundidad a todo lo que he dicho. Estoy de acuerdo. Y ya por último, la experiencia personal, así más de barrios pequeños o de pueblos, o digamos, de la participación que está llegando ahora, ¿no? A entornos menos, a lo mejor menos urbanos o de tal, que es que se confunde el término, ¿no? O sea, la participación democrática que tú has explicado y muchas veces los proyectos que nos proponen a nosotros de participación, no sé qué parece, como casi nunca son participación, ¿no? Y de repente, con la idea de la participación de datos, es como están intentando hacer transformarlo todo, ¿no? En las políticas, en participación, cuando hay veces que a lo mejor no es necesario o no responden
O sea, no todo se soluciona con la participación, ¿no? Y bueno, pues esto está pasando actualmente. Pues si en 2 palabras soy capaz de contestar, de debatir lo que diga, porque son cargas de profundidad. La cuestión del tiempo, efectivamente, yo he dicho que se necesita tiempo. Pero cuando digo se necesita tiempo, no digo 4 años. Digo 1 año. Es decir, para entendernos. Es decir, más de una asamblea o 2 asambleas al año en un barrio, en una ciudad, en no sé qué, no las aguantan. Pero al menos una asamblea al año, eso es un tiempo. Para no teorizar excesivamente, ¿no? Se necesita al menos una asamblea o 2 al año para que tomar decisiones, no para informar, para tomar decisiones, para que no nos tomen el pelo, como tú dices, vamos a retrasar esto y vamos a hacer esto, no sé. Estamos hartos de diagnósticos, bueno, esto es una cosa que dije al principio de todo. La cuestión no es hacer diagnósticos, en la universidad saben cantidad de diagnósticos. El problema no es eso. El problema es que si esos diagnósticos no están orientados a una acción concreta, resolutiva, consensuada con la población, entonces estamos hablando de echarlo de fuera. Eso me parece bastante claro. Y en ese sentido los metodólogos tenemos 2. Es decir, una, tú eres una persona de una ONG o de una universidad que empiezas el asunto y que no puedes poner condiciones porque necesitas comer, pues entonces eso es un problema ético de cada cual. Puedo poner muchos casos de alumnos míos que yo no les he juzgado mal, porque entraron en un proceso participativo, pseudo-participativo. Lo único que les he dicho, intenta desbordarlo, intenta con la gente sobrepasar el contrato que te han hecho. Claro, porque yo estoy en otra situación. Es decir, a mí me dicen ahora que vaya a uno de esos pseudo-participativos y digo, no me tomes el pelo, oye, aquí las condiciones las pongo yo, aquí el alcalde no hago. ¿Me explico? Aquí el proceso es así, así, así y llega hasta aquí. Es decir, porque de metodología sé yo, usted sabe de política, pero de metodología sé yo. Usted me está contratando, tiene que aceptar las reglas del juego. Yo me lo puedo permitir, pero entiendo que una persona que acaba la universidad, que sale a la calle y tal, pues no se lo puedo permitir, yo también lo entiendo. ¿Trucos para desbordarlo? Pues hay trucos para desbordarlo. Entonces yo lo que puedo decirle a la gente joven, bueno, pues cumple con eso para que te paguen y una vez que te hayan pagado, tienes estas otras vías estratégicas con la gente para que la gente salga adelante a un margen de eso. Y muchas veces el truco es, bueno, mire usted, yo soy el técnico, yo no puedo hacer nada, pero estás calentando a la gente para que la gente salte. Así que claro, ¿no? Que no, haga eso que no me van a contratar. No sé si me explico. Digo, porque esos problemas son problemas reales. ¿Sí? Eso no, claro, eso es lo que hay que resolver. Y ahí es donde digo yo, lo dije esta mañana, que la ética tiene que ser una ética metodológica. O una metodología, si no le quiere llamar ética, una metodología política. Una metodología que tiene estrategia. Tiene una estrategia de unir a los sectores populares, periféricos, subordinados, como quiera llamar, frente a las grandes contradicciones del sistema actual. Eso está claro. Yo me acuerdo aquí en Cataluña, discutiendo el tema de los trasvases del Ebro y de todas estas historias, que bueno, la estrategia, con unos diagramas que nosotros hacemos, era cómo el movimiento ecologista del Estado se unía con la normativa europea para agarrar en una pinza a las decisiones españolas, ¿no? Que estaban en contra de lo europeo y en contra de los ecologistas. Pero los ecologistas con la normativa europea, que era mucho más avanzada que la española, hacían una pinza de, oye, pues estas son cuestiones de estrategia política, que salen de construir con una buena metodología de movimiento social. O sea, estas metodologías nosotros donde las hemos aprendido por el movimiento social. Lo único que las hemos teorizado, las hemos hemos visto que funcionan en otras partes del mundo, entonces hemos intentado construir algo que sirva, ¿no?, para la transformación. Por eso el libro y esas cosas es no democracias generales, no, democracias transformadoras, para transformar las cosas, ¿no?, con la gente. Bueno, pues eso, no sé si he pasado, ¿no?